presentación del tribunal para presentar el doctor Héctor Chaya, que viene del Ministerio de Justicia de la Nación. Algunos ya lo conocen personalmente, otros por ahí en los correos que hemos intercambiado. Está el doctor Moya acompañándonos, muchísimas gracias. La doctora Soledad Genari, que va a participar en la jornada también en estos talleres. El doctor Martín Alfandari, las dos colegas de Mendoza que nos acompañan y que nos van a ayudar en estos días. Dos o tres cositas para que sepan cuál es la visión que tenemos sobre esta actividad. Estamos realmente muy contentos de poder participar en esto y lo recibimos con mucho agrado. Nos parece que es bueno, un poco para aclarar dos o tres cosas que no se nos confundan. El tribunal tiene una firme decisión de ir hacia el sistema de oralidad en el fuero civil. Tenemos una experiencia anterior que nos funcionó bastante bien, que por el momento, por determinadas circunstancias, le sacamos la energía que debimos haberle puesto como tribunal. Estamos absolutamente decididos a retomar eso. Queremos ir hacia la experiencia civil, oralidad efectiva en el fuero, las audiencias en un esquema que hemos compartido y que estamos de acuerdo. Esta experiencia y lo que se derive de esto no tiene ningún punto de conflicto con el proceso de reforma procesal civil que hemos comenzado. Lo vamos a seguir desarrollando tal cual lo hemos diseñado y lo estamos llevando adelante. Eventualmente, si surgieran ajustes del proceso de reforma con relación a este nuevo método, este método de trabajo que queremos llevar adelante en toda la provincia, iremos haciendo los ajustes sin dramatizar absolutamente nada. La idea es aprovechar lo mejor que podamos de toda esta experiencia. Nos parece que es la forma de gestión que tenemos que poner en funcionamiento, así que sepan que los vamos a acompañar, estamos muy interesados, queremos participar también de toda esta experiencia. No interesa cuáles son los motivos por los cuales en el pasado quisimos poner en funcionamiento una experiencia y nos funcionó a medias, pero nos parece que tenemos que retomar eso, sin apenarnos por qué motivo nos funcionó bien, mal, regular o lo que sea. En este punto queremos retomar eso, queremos darle toda la energía que podamos. Así que bueno, muy bienvenido, vamos a participar todo lo que podamos. Habrá visto que bueno, estamos 3 de los 5 vocales presentes acá, esto también refleja el nivel de interés que tenemos en esto. Tenemos otras actividades programadas con el Ministerio de Justicia, todo lo que sea para evaluarnos, para criticarnos, para propuestas de mejora va a ser muy bienvenido, así que bueno, tratemos de trabajar lo más horizontal y participativo que podamos. Cualquier comentario es bienvenido, hagámoslo acá para que podamos debatirlo. Sí les ratifico que es firme decisión del tribunal llevar adelante todo lo que signifique oralidad efectiva en el fuero civil toda la provincia. Así que disfrutémoslo, vamos a pasarle la palabra al doctor Chaya y quedamos en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenos días. Creo que ya saludé a casi todos, a los que no, bienvenidos. Lo que vamos a tener hoy es un taller de trabajo, hoy y mañana. Eso significa, la mala noticia, que van a tener que trabajar ustedes. Vamos a tener actividades expositivas, vamos a plantear algunas ideas, pero el trabajo recae obviamente en ustedes, ya que la intención es llegar a una serie de acuerdos y consensos sobre qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera, para apuntar a un servicio homogéneo, similar, que el ciudadano, no importa si es de Chomalal o de Neuquén, si le toca al juez al primer juez o al cuarto juez, recibe un servicio similar, en términos similares, pueda saber cuánto va a durar su proceso y tener una calidad del servicio similar. El que ustedes determinen, ¿se entiende? Por eso digo, vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes tienen mucha práctica, yo sé, trabajar con protocolos, proveídos, mediciones, tienen la oficina judicial, etc. Así que muchas cosas que voy a decir no serán novedosas, lo cual va a facilitar todavía más el trabajo. Dicho esto, vamos a entrar en la primera presentación. Esta primera parte, la intención es
contarles las bases conceptuales, ideológicas de lo que planteamos. Es decir, qué planteamos y por qué. Después veremos los detalles, si puedo, no puedo, cuándo, cómo, dónde, pero nos parece que si no estamos de acuerdo en la base de lo que queremos plantear, después las discusiones no avanzan, pero porque no nos pusimos de acuerdo en lo básico. Primer punto que me interesa destacar, desde el Ministerio de Justicia de la Nación, el ministro Garabano, desde el inicio de la gestión, nos ha planteado que su visión era ser ministro de Justicia de todo el país, no de la capital federal, no del Poder Judicial Federal. Por eso estas iniciativas que mencionaba el doctor de colaboración en las próximas semanas con el área de registros públicos, con el área de datos abiertos, es decir, la instrucción que nos dio es trabajemos, apoyemos a todos los poderes judiciales de todo el país. Y se planteó una estrategia nacional de reforma de la justicia civil. Esto es parte de esta estrategia nacional de reforma de la justicia civil. Yo soy el responsable como coordinador del programa Justicia 2020. Es una resolución programática, la 829 del 2017, que dice qué se quiere hacer. Si a alguien le interesa el tema de política pública, le puede dar una mirada, porque yo creo que es interesante decir, mire, esto es lo que queremos hacer por estas razones y de esta manera. Que no siempre está explicitado, ¿no?, lo que uno quiere hacer y por qué. Y plantea 5 objetivos, que son los que están acá, en general para la justicia civil nacional de todo el país. En primer lugar, bueno, modernizar la legislación procesal. Esto no es ninguna novedad, es más de lo mismo, lo que los abogados estamos acostumbrados a hacer, pero en la misma frase dice, y las prácticas de gestión. Es decir, no se trata solo de cambiar las reglas, sino de cambiar las prácticas. Vieron que los abogados somos mandados a hacer para escribir algo y después no hacerlo, ¿no? Entonces, junto con el cambio procesal, en la misma frase van el cambio de las prácticas de gestión. Lo segundo, buscar una uniformidad razonable en los procesos, ya que lo que hemos visto es que el federalismo mal entendido ha llevado a discrepancias innecesarias, más allá de los matices locales, muchas instituciones no necesitan por qué tener regulaciones diametralmente opuestas, y hay grandes principios en los que todos podemos estar de acuerdo, como el que marca el tercer objetivo, como la oralidad efectiva. Es decir, vamos hacia la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento o los juicios monitorios a nivel de ejecuciones. Son grandes líneas que el país correspondería uniformar en ese sentido, conservando los matices locales. Y hay un libro que se llama... Hay un libro que se llama Bases para la Reforma Procesal, Civil y Comercial, donde están marcadas estas grandes líneas que cree Oficina Judicial Común, como tienen ustedes, estas grandes líneas que creemos que todo el país sería saludable compartir. El tercer objetivo es la oralidad efectiva, es de lo que vamos a hablar estos 2 días, así que me lo dejo para después, pero la oralidad efectiva, que entendemos que, bueno, acá se ve medio a medias. La oralidad efectiva es como el Concorde. Eso es un Concorde. ¿Se acuerdan del avión? Que no es ninguna novedad. El Concorde es de la década del 70, pero uno lo mira y sigue pareciendo moderno y sigue siendo supersónico. Bueno, tuvo un accidente, pero sigue siendo una imagen de modernidad, pese a que es algo viejo. Es decir, no vamos a descubrir nada con la oralidad, y menos aquí ustedes que ya han tenido algunas prácticas y algunos la han adoptado y han hecho muchas cosas ya, pero sin embargo sigue siendo un desafío de futuro, sigue siendo algo que nos suena como un desafío de futuro. Los procedimientos especiales, que hay que prestarle particular atención, procesos colectivos, procesos de familia, etc. Y finalmente, en el mismo nivel que modernización de la legislación procesal está usar indicadores y metas que den cuenta de resultados a la sociedad, sistemáticamente. Esto es parte de la estrategia de reforma de la justicia civil, que haya indicadores y metas que les sirvan a los jueces para gestionar y que les sirva a la sociedad para saber lo que los jueces están haciendo. Que pasa a ser un elemento tan importante como el código procesal. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto, porque si ustedes se fijan, hay algunos temas procesales, pero hay muchos temas de prácticas y de comunicación con la sociedad. Y esto es lo que estamos haciendo. Siendo la oralidad efectiva, ¿no? Ahora nos quedamos con la oralidad. Acá se ve bien el Concorde. ¿Ven que sigue pareciendo algo moderno, pese a que es algo antiguo, que no es ninguna novedad? Nos sigue
planteando un desafío de modernidad. ¿Cuáles son los 4 motores que hacen volar este avión en el proyecto que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia? El primero, como verán, es el liderazgo de los que están acá, los jueces, la Corte, el Tribunal Superior. Ambos. Todo lo que yo les voy a contar que estamos haciendo está basado en jueces que lo hacen con entusiasmo y tribunales superiores que acompañan y avalan formalmente la experiencia y brindan los recursos para que esto suceda. Son 2 caras de la misma moneda. Dicho de otro modo, esto no funciona porque 4 jueces entusiastas digan voy a hacer tal cosa y si la Corte mira por otro lado, ni funciona si la Corte dice hagan esto y los jueces no lo quieren hacer y no están convencidos. Esto funciona con ambas cosas en conjunto. Segundo motor para hacer volar este avión, tener equipos de videograbación de audiencia. Ya vamos a conversar cómo esto, ustedes lo conocen porque tienen además aquí en la capital, ya tienen los equipos, cómo cambia radicalmente una audiencia de prueba o de vista de causa bien tomada, videograbada. Tenemos miles de audiencias ya tomadas en todo el país, en el cual duran 20 a 30, 40 minutos en promedio las audiencias cuando se videograban, y obviamente no hay que hacer todo el acta. 2 o 3 testigos, un perito, las partes, etc. Tercer motor que permite que este avión vuele: seguir los resultados, difundirlos, crear conciencia y entusiasmo. Hoy en día hay yo diría, un movimiento hacia la oralidad civil muy importante en el país, liderado por los jueces, pero con muchos abogados que ya han asumido la bandera de la oralidad, colegios de abogados en provincia de Buenos Aires. Enseguida les voy a mostrar, como es muy grande la provincia, no todos los jueces ya han adherido a la oralidad, lo vamos haciendo gradualmente. Hay 110 jueces de 19 departamentos judiciales que lo están haciendo y hay 60, 70 jueces que todavía no. Entonces, ¿qué pasa? En algún departamento judicial hay 5 jueces civiles que hacen oralidad efectiva y 5 jueces que siguen con el procedimiento escrito antiguo. Y se difunden estos resultados. ¿Qué ha sucedido con los abogados? Recusan sin causa los jueces que hacen el proceso escrito, porque se dan cuenta que les conviene a ellos también. Y se dan cuenta gracias a la difusión de los resultados y la experiencia personal de los abogados que participan en los procesos. Y finalmente, el cuarto motor es el impulso que desde el Ministerio le ponemos a esta estrategia, que bueno, ya van a ver que lo hacemos con mucha convicción, insistencia, casi molestos somos con este tema. Y bueno, acá Martín Alfandari, sé que varios lo conocen, es del equipo del programa Justicia 2020, ya ha estado conversando con algunos jueces y le hemos pedido a 2 juezas, Silvana Márquez y Fabiana Martinelli de Mendoza, que nos acompañen para compartir con ustedes su experiencia y poder sacarse a veces esas dudas de qué pasa cuando, si el abogado me dice y yo le digo, y entonces ir a lo concreto, ¿no? Y parte de este intercambio de experiencias, en este caso de la vecina provincia de Mendoza, es un objetivo central que tenemos del Ministerio para generar este liderazgo de los jueces. Nosotros sabemos que el 10 de diciembre termina nuestra gestión, dejaremos lo que hayamos hecho, pero si uno quiere dejar ideas instaladas, la gente tiene que estar convencida, los jueces lo tienen que tomar como propio. Bueno, el año pasado tuvimos un evento muy grande justamente en Mendoza que lo mostró, ¿no? ¿Alguno estuvo acá en Mendoza el año pasado? Sí. Ah, Carla, cierto. Una pena que no le hayamos hecho llegar con más tiempo la invitación a los jueces, porque éramos unas 300 personas, jueces de por lo menos 20 provincias creo que había, y esto es lo que les quiero decir, ¿no? Eso es lo que va a quedar instalado, el liderazgo y el entusiasmo de los protagonistas del cambio. Bien, estos son entonces los 4 motores, lo que hacen andar la oralidad civil. Para decirlo muy sencillamente, si uno tiene que decir en qué consiste lo que proponemos, ninguna novedad para ustedes. Para ustedes es algo conocido, el proceso por audiencias. Para desarrollar esta idea, con las características que les voy a ir contando en breve, nos basamos en algunas experiencias piloto que había habido en la provincia de Buenos Aires, en 2012, en la provincia de Formosa, algunos jueces del Foro Civil de la Nación, que habían empezado con esta idea de videograbar audiencias y concentrar toda la prueba en una vista de causa, tomar bien las preliminares. Y si uno tuviera que decir en qué consiste, esta es la síntesis más apretada que puede haber. Obviamente las audiencias dirigidas por el juez.
Acá si quieren podemos hacer un primer parate. Fuera de la Argentina, cuando uno habla de audiencias que no dirige el juez, lo escuchan como si uno confesara un homicidio. Es decir, no se concibe la posibilidad de que haya audiencias sin juez, ¿no? Esto es parte esto que en penal ya está muy instalado con el proceso acusatorio, en civil es exactamente igual. Decir audiencia es decir juez. Porque a veces me pasa en estos talleres, bueno, ¿y qué pasa si el juez no va a la audiencia? No pasa nada, no hay nada, no hay audiencia. Digo, nunca nosotros hemos ido a una consulta médica que no esté el médico. No, bueno, uno vuelve y dice, no pude verlo porque el médico no estaba. ¿Cómo te fue la consulta? No sucede la consulta médica con la recepcionista. No sucede, porque uno va a la consulta médica. Bueno, audiencia es sinónimo de juez. Esto en toda América es así. Tal vez con la sola excepción de Paraguay, pero todo el resto de América, pero Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, bueno, Venezuela y la Guayana la dejamos de lado, Centroamérica, Norteamérica, no hay posibilidad alguna de hablar de audiencia sin juez, pero no existe, es un oxímoron decir audiencia sin juez, no existe. Y un esquema sencillo para los procesos de conocimiento de audiencia preliminar, muy fuerte, muy bien organizada, donde tal vez la mayor novedad para ustedes sea que ese mismo día se fija la fecha de la segunda audiencia. En la audiencia preliminar se dice, bueno, tal día hacemos la vista de causa. Y de esto vamos a hablar bastante. Y luego la audiencia de vista de causa, videograbada, donde se concentran todas las pruebas. No es ninguna novedad, no es nada extraordinario, es como el Concorde, hace 40, 50 años. El tema es que vuele bien y sin accidentes, digamos. De eso se trata. Además destaco acá el cambio de peinado de la doctora Martinelli. ¿No? Me han dejado ahí en la foto estampada para siempre. Lo usamos siempre, Sofía. Siempre. Hay que actualizarlo. Esto es de un taller que hicimos en Mendoza hace 2 años. Bien. Lo del mantelito es muy simpático también. Bien. Características de este proyecto, ¿cómo lo pensamos desde el Ministerio? Para el Ministerio es un proyecto en el cual es una actividad que tiene inicio y fin, que tiene un objetivo claro, en el cual trabajamos con comisiones de seguimiento. Bueno, aquí hemos trabajado con Virginia, con María Eugenia, con Carla, preparando algunos materiales para esta reunión. Es decir, no venimos acá de la nada, hemos conversado para saber cómo es la situación de la provincia de Neuquén, cuáles son las distintas realidades, para no trabajar con un hoja en blanco, porque también podríamos venir y empezar de cero y esto nos iba a llevar mucho más tiempo. Hemos ya avanzado en algunas ideas. Paso 2, convocar a los jueces. Acá estamos, esto se hace con ustedes. Yo siempre digo, si no vienen los jueces no hacemos taller, no hacemos nada. Cuando los jueces quieran volvemos, pero los protagonistas son los jueces. Tanto es así que prácticamente solo trabajamos con los jueces de primera instancia. Ya van a ver, por la amplitud que tiene este proyecto, nosotros somos muy poquitos, no tenemos la posibilidad prácticamente de reunirnos con los jueces de segunda instancia, que nos escuchen, ni con los abogados. Todo eso lo vamos a dejar en manos de ustedes, porque el personaje decisivo de toda esta historia son los jueces de primera instancia. Si los jueces de primera instancia cambian y hacen ciertas cosas, los jueces de segunda instancia van a cambiar, los abogados van a cambiar, el sistema va a cambiar, la oficina judicial va a tener que adaptarse, es decir, todo va a funcionar alrededor del juez de primera instancia. Trabajando ¿cómo? Con protocolos homogéneos sin necesidad de reformas legales. Esta es otra cuestión bastante novedosa de la estrategia que hemos puesto en marcha, que nos ha permitido avanzar directamente sin esperar a la reforma de los códigos. ¿Por qué? Hay una sola excepción que ha sido la provincia de Córdoba, pero que ya sacaron una ley correctiva. Pero todas las demás provincias, lo hemos estudiado, tienen códigos procesales que hablan que el juez dirige el proceso, que mencionan el principio de celeridad procesal, de economía procesal, de concentración de los actos. Y de eso se trata. Ningún código prohíbe llamar a audiencias. Ninguno.
Tenemos códigos que no mencionan la palabra audiencia preliminar, que no mencionan la palabra audiencia de vista de causa, donde este modelo funciona perfectamente. ¿Por qué? Con las facultades de los jueces y con los principios procesales aplicados. ¿De qué se trata? De hacer una relectura del código procesal. Releer el código, es decir, leerlo de nuevo con una interpretación distinta en mente. Y este protocolo al que hacemos referencia y que vamos a trabajar hoy mismo, no genera derechos y obligaciones para las partes ni para los jueces. Lo que hace es establecer una interpretación novedosa, ortodoxa, la nueva ortodoxia de interpretación del código procesal. ¿Se entiende? No es ninguna innovación normativa, es una interpretación normativa. Esto a veces suena fuerte, pero les voy a contar una experiencia de otro ámbito, del ámbito penal. Hace muchos años en Rosario estábamos trabajando con el modelo antiguo inquisitivo para que todas las denuncias penales de NN no fueran a los jueces, creo que eran de instrucción, sino a una oficina fiscal que lo tuviera ahí acumulado y si investigar, y si pasaba algo, recién ahí fuera el juez de instrucción. Porque si no los jueces de instrucción, si estamos colapsados, tenemos 2000 causas, de las cuales se investigaban 150. Bueno, quédate con las 150, investigala y todo esto saquemos. Y un juez muy proactivo a favor del cambio me dice, no, dice Héctor, esto no se puede porque creo que se llamaban reservados. Los expedientes reservados, el código establece que tienen que ir al juez de instrucción y no lo podemos cambiar, se lo dice el código. Pero bueno, doctor, si usted lo dice, ¿qué hice esa noche? Me leí el código procesal de Santa Fe viejo. Y hoy novedad, la palabra expediente reservado no figuraba en todo el código. Pero no figuraba, no es que decía blanco, negro, que vaya al juego, que no vaya... Y vos digo, doctor, pero la palabra expediente reservado no figura en el código. Yo no te puedo creer. Entonces, lo releímos juntos y dije, bueno, no, evidentemente se puede. Quiere decir que muchas veces uno lee el código con una visión que le superpone la realidad actual y cree que el código dice exactamente lo que estamos haciendo. Y no es así al extremo de que con este juez creíamos que existía una categoría de expedientes que no existía en el código, que el código nada decía. Pero bueno, este es en parte el desafío de los protocolos que le vamos a plantear. ¿Cómo sabemos que en este proyecto estamos teniendo éxito? Porque medimos sistemáticamente los resultados. Todos los meses los medimos y mañana Martín, les vamos a mostrar resultados a nivel nacional y de alguna provincia de Mendoza. Y de la provincia de Mendoza. Es decir, sistemáticamente medimos los números para saber si estamos teniendo éxito. Y finalmente esto nos sirve para generar sistemas de aprendizaje continuo. Hacemos reuniones periódicas cada varios meses para ver cómo nos va, los jueces aprenden unos de otros y bueno, ¿por qué vos conseguías el 80% y yo el 10%? A ver, contame qué haces. Y eso es muy rico porque nos permite encontrar detalles que muchas veces son cuestiones como un cartel que dice las audiencias nunca se suspenden. Entonces las partes saben eso y se apuran a conciliar, por ejemplo. Un cartel que diga eso nos parecería ser una cuestión de derecho procesal. Sin embargo, es una cuestión práctica que tiene un altísimo impacto, a lo mejor, y eso ayuda a que ella concilie mucho más que yo. Bien. Y lo que están viendo acá abajo, la foto esta, son los primeros 55 jueces con los que empezamos esta experiencia en la provincia de Buenos Aires. Los 55 voluntarios. Y para darle más especificidad a esto de los resultados y del seguimiento, les quiero contar que nosotros tenemos metas cuantificadas que en el ministerio las seguimos. Bueno, y les digo más, que se las contamos al presidente cada 2 meses en la reunión de seguimiento del ministerio. Y créanme o no, es uno de los temas que más le interesa al presidente. Suele repreguntar. De hecho, la primera vez que le presenté estas metas, le parecieron muy ambiciosas. O sea, pero estas metas no son muy difíciles de lograr. Fíjense que los plazos totales del proceso de conocimiento sean de 1 año y medio de duración en promedio, de inicio a sentencia, incluyendo toda esa etapa, ese agujero negro que la notificación de la demanda, que no controla el juzgado. Aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales
consiguiendo acuerdos o transacciones en el 35 al 50% de las causas, lo cual tiene como segundo efecto que no hay que hacer las sentencias. Y decimos que son de más calidad no porque las sentencias sean malas, sino porque es autocompuesto. No digo, nadie se vaya a ofender, a veces tiene que explicar la sentencia de los jueces. Y la satisfacción de los usuarios, que más del 90% diga que la atención que recibió es muy buena o buena. Estas son las metas, esto es lo que medimos sistemáticamente. Lo que después con ustedes vamos a poner metas más específicas, más de detalle, pero cada jurisdicción ha fijado sus propias metas dentro de este marco. Algunos dicen, bueno, no, el 85%, otros dicen el 80%, o el 95%, pero van a ver que los números son muy satisfactorios y se pueden lograr. Lo cual además tiene como ventaja que cuando uno comunica esto a la sociedad, al periodismo le gustan estos números y además uno queda bien, porque tal vez la justicia civil y comercial, que ha sido la gran postergada de todas las reformas, porque en los 80 se reformó la justicia laboral, en los 90 empezamos con la justicia penal, y en los 2000 después familia, bueno, y parecía que civil y comercial era una jurisdicción residual, en el sentido de que tirada a la basura, ¿no? Porque es cierto, ¿cuánto hace que no se mejora la jurisdicción civil y comercial propiamente? Bueno, por eso este es el momento de llegar con estos objetivos a mostrar que la justicia civil y comercial tiene también un rol y un lugar de servicio a la sociedad. Y esta es la situación actual, en la cual, a ver, me voy a poner de este lado, tenemos en color azul las jurisdicciones que ya están trabajando con este modelo de oralidad efectiva. El nombre, si se quiere propiamente, es oralidad efectiva. Lo voy a anotar acá para que nos quede de título, porque no es cualquier tipo de oralidad, no es que cualquier oralidad es lo mismo. Nosotros hablamos de oralidad efectiva cuando se cumplen una serie de requisitos que la vamos a ir desarrollando en este taller. Y bueno, las que tenemos acá pintadas en azul, volví para atrás, son las que hacen oralidad efectiva. Y acá muestra cuántos jueces de cuántos. Verán que la jurisdicción es más grande, Buenos Aires, el Poder Judicial de la Nación Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe no tienen todos los jueces ya incorporados a la oralidad. Por diversas razones, básicamente la principal es la cantidad de jueces, que es imposible dar el paso de una sola vez, o no se puede, o hay que ir equipando con equipos de videograbación distintas localidades. Es decir, plantea varios desafíos prácticos. Imagínense, 170 jueces en la provincia de Buenos Aires, dispersos en decenas y decenas de ciudades, es una logística complicada, por más que fue la primera provincia con la que comenzamos. Y después la mayoría de las provincias con la totalidad de los jueces ya participando. Misiones y Corrientes, que van a iniciar prontamente, y bueno, Neuquén, veremos mañana, ustedes me dirán qué hacemos. Y las provincias que están en blanco no hemos tenido tiempo de establecer contacto. De cualquier manera, les voy a contar nuestra meta, porque nosotros también tenemos una meta, la que hemos comprometido con Presidencia, es que la mitad de los jueces civiles de todo el país aplique oralidad efectiva para fin del 2019. Porque nos quedan todavía muchos jueces, todos los jueces federales. Ahí en el caso de los jueces federales con competencia civil está todo el problema que son multifueros, que tienen la competencia penal, lo cual les vuelve imposible hacer oralidad ni civil ni penal. Entonces hay un proyecto de ley en el Congreso para dividir esos juzgados federales y que se quede un juez con la Secretaría Penal y otro juez con todas las secretarías civiles. Bueno, requiere, digamos, discusiones complicadas. Y ya vamos por, ¿qué porcentaje, Martín? ¿Qué cantidad de jueces? 43, 44. Con 380 jueces. 377. 377 jueces, 43%. Tenemos acá a fin de año, a ver si acá hay 15 jueces que nos ayudan. Y han ido entrando en vigencia gradualmente. Ven que esto muestra las fechas en que cada jurisdicción empezó a trabajar. Porque están trabajando con oralidad bastante parecido a este modelo, pero queremos
lo están haciendo por su cuenta, sin nuestro apoyo, y no hemos podido todavía establecer un sistema de seguimiento, pero estamos en conversaciones a ver si logramos medir los mismos datos que estamos midiendo para todas las demás jurisdicciones. Pero lo están haciendo, digamos. Bien, principios orientadores. Acá vamos a lo que les decía al inicio, a las cuestiones ideológicas de base que desde el programa Justicia 2020 nos han servido para delinear este proyecto y cómo pensamos a la jurisdicción civil. Primero unas palabras sobre lo que es calidad en la gestión, ¿no? En la gestión pública, obviamente la gestión judicial es una forma de gestión pública específica, pero es una forma de calidad, de gestión pública. Hay una carta iberoamericana que han acordado todos los países del espacio iberoamericano en el 2008, muy interesante, se las recomiendo a los que dan clases, los que les gustan temas de políticas públicas, está en internet, Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, una excelente síntesis de la teoría de la gestión pública, excelente y muy orientada a la práctica. No vamos a hacer mucha teoría, esto es todo lo que les voy a mostrar de la carta, pero fíjense algunos subrayados y destacados. Primero, la calidad en la gestión pública debe medirse. Yo creo que acá en Neuquén no hay mucho debate, saben que debe medirse, que lo que no se mide no se gestiona. Y luego, ¿cómo debe medirse? De dos maneras. Primero, en qué medida satisface las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y en segundo lugar, de acuerdo a metas y resultados cuantificados. Y esto tiene mucha miga, mucha tela para cortar. Tradicionalmente los servicios públicos se enfocan en las necesidades. El hospital público en tener muy buenos médicos que te entablillan la pierna, que te operan, muy buenos médicos, el Poder Judicial muy buenos jueces que saben mucho derecho y hacen grandes sentencias, y así podríamos ir con todos los servicios públicos, muy concentrados en las necesidades y muy desentendidos y que se lavan las manos de las expectativas. Uno va al hospital público y tiene que esperar 3-4 horas, nadie le explica cuándo lo van a atender, cuándo es el turno. Bueno, yo cuento en el conurbano, no sé cómo será acá en Neuquén, pero en el conurbano bonaerense, me acuerdo una vez llevar a un amigo que me había hecho en unas vacaciones, un israelita, que lo llevé al hospital a atenderse porque se sentía muy mal, y digo, mirá, claro, lo llevé al hospital de Quilmes, que encima estaba en uno de sus peores momentos, digo, se va a asustar porque tiene las ventanas rotas, entran baleados, uno está ahí sentado. Los médicos eran muy buenos, pero digo, vos no te asustes. Dice, no, dice, pero es mejor que en Israel, porque en Israel te dejan morir en la vereda del hospital, no te entran si no tenés seguro social. Digo, no, bueno, acá te van a atender, pero nadie se preocupa de la higiene del lugar, de la sala de espera, decir, bueno, mire, a usted la va a atender dentro de 15 minutos el doctor tal, espere tranquilo, uno está ahí en la incertidumbre. Son las expectativas que uno tiene cuando va a recibir un servicio. Y normalmente los médicos que te dicen, mira, yo me hago cargo de operar al que me entra al quirófano, de entablillar al que me trae con la pata rota, de cortar la hemorragia, de ver los análisis, no me hago cargo de todo el resto. Pero después la gente sale y dice, sí, el médico muy bueno, el hospital un desastre. Si puedo no vengo más. ¿No? No porque no le hayan curado bien, sino porque lo que rodea todo ese servicio es muy malo. Y lo mismo nos pasa en el servicio judicial, el Poder Judicial en general. No hablo de Neuquén porque no lo conozco, pero lo habitual es que cuando a un abogado alguien le pregunte ¿cuánto va a durar este juicio, doctor? Pues, qué sé yo, vaya a saber, 3 años, 5, no lo podemos saber. Y dicen, caramba. ¿Y quién va a ser el juez que se va a ocupar? No importa, porque usted no le va a ver la cara nunca. Pero yo querría decirle al juez mi problema, una expectativa que tiene, legítima. No va a poder, no hay ninguna posibilidad. Y no lo podemos hacer más rápido. Yo traigo los testigos hasta que el juzgado no los cite, dentro de 1 año, 2 años para llamar a mi vecino que vive acá a la vuelta. Es cerca del tribunal y mire que vaya a saber cuándo lo van a citar. Estas son expectativas de la gente, expectativas legítimas, verle la cara al juez, saber que el juez se interesa por su caso, que el juez conoce su caso. ¿Y qué han dicho tradicionalmente los jueces? Yo leo el expediente cuando llega sentencia y resuelvo la necesidad, el conflicto jurídico con jurisprudencia alemana, francesa, inglesa, que nadie me venga a decir porque yo sé muchísimo derecho y si no le gustó otra cosa me desentiendo.
Y así es la situación fatal en la cual cubrimos las necesidades, nos desentendemos de las expectativas y la calidad de la gestión judicial en la Argentina está en la picota. ¿Se entiende? Por esto es desentendernos de las expectativas. Cuando uno empieza a ocuparse de las expectativas, ojo que entra en un círculo de exigencia. Me acuerdo lo que les pasó en Mendoza cuando empezaron a tomar audiencias, las salitas eran sencillitas, y claro, para cuando la audiencia de vista de causa los abogados tenían que alegar, los abogados dicen, no, pero doctora, yo necesitaría un escritorio para poder escribir. Y es ilegítimo. Primero se me agraviaron algunos en Mendoza, dijeron, pero ¿cómo ya pretenden esto? Pero uno dice, no, y bueno, es legítimo. Es una expectativa legítima que el abogado pueda escribir y tomar nota para su alegato. ¿Se entiende? Y después, cuando más gente viene a audiencia, ¿qué nos va a decir la gente que está esperando para entrar a la audiencia? ¿Qué querrías? Sentarme. Y ya que estoy sentado esperando, me gustaría... ¿Cómo? Un vaso de agua, una máquina de café o un televisor. Y es ilegítimo. Fíjense cómo han hecho los bancos, que son organizaciones de servicio, parecidas a lo que estamos hablando. Tratan de que el banco cada vez sea más amigable, que uno espere sentado con un número, que sepa cuánto le falta, te ponen un televisor. El banco no está para que la gente vaya a tomar café y mirar tele. Está claro, eso lo hacemos en casa. Sin embargo, como saben que los clientes tienen esa expectativa de ser atendidos, de no estar haciendo la fila al rayo del sol en la vereda, sino uno va a tener la expectativa de esperar sentado adentro, atienden esas expectativas. Bueno, esa misma dinámica es la dinámica virtuosa en la que hay que entrar como sistema judicial. Y además preguntarle a la gente qué quiere, y si está satisfecha, y si le pareció razonable el tiempo, porque ¿vieron lo que nos pasa a nosotros como clientes? Uno a primero está satisfecho esperando 15 minutos, pero al año siguiente uno dice, no, che, yo quiero esperar menos. Y después quiero no esperar nada. Y después quiero hacerlo por internet desde mi casa a la noche. Bueno, así es la dinámica de atender las expectativas en la sociedad contemporánea. No podemos seguir escudándonos en argumentos tales como, qué sé yo, trabajamos como en la época de la colonia, o para comunicarle algo a alguien, espere que vaya la cédula, que la va a llevar un burro a cuesta, no sé, que esperamos hoy en día que usamos el WhatsApp y el correo electrónico para todo. No, le vamos a mandar una cédula como si fuera en la época de la colonia. Bueno, la gente nos mira como si fuéramos extraterrestres. Nosotros estamos convencidos que esto es así, debe serlo, y así es el divorcio final, ¿no? Así terminamos en esta situación de divorcio. Por eso, atender necesidades y expectativas es crítico. Y luego, metas y resultados preestablecidos. Por eso antes veíamos las metas del proyecto, ¿se acuerdan? Hay que ponerse metas. Una organización de servicio tiene que decir, yo quiero hacer esto en esta cantidad, en este tiempo, en esta manera, de esta forma. Hay que ponerse metas. ¿Es un desafío? Sí, porque una vez que uno se pone metas, ¿qué pasa? Hay que cumplirlo, como nos pasa a nosotros con el porcentaje de jueces. Martín es el responsable. Él cree que de llevar las metas, yo digo de lograrlas, no de anotarlas, sino conseguirlo. Pero bueno, así es la vida contemporánea. Esto es calidad de la gestión pública, tener metas y medirlas. Para esto se gasta el dinero público. Ya no podemos seguir amparándonos en modelos de hace 200 años. Creo que esto tiene mucho que ver con la antigüedad con que se gestionan los poderes judiciales, insisto, no el de Neuquén que no conozco, pero en general en todo el país, se gestiona como tan anticuado que no hay otro resultado posible que la insatisfacción de la gente con la justicia. Pero porque no atendemos, no a las necesidades. Yo creo que los poderes judiciales, los conflictos los resuelven bien, jurídicamente, hasta diría mucho, así como antes decían, le hablaba de toda la región, los jueces argentinos deben ser los más capacitados de toda la región, jurídicamente, y los menos capacitados para dar un buen servicio a nivel de gestión. Son defectos de la formación que traemos de la facultad, ¿no? Yo soy abogado, claro, así que todo lo que digo me lo aplico a mí mismo, ¿no? Porque a veces la gente cree después decir, pero vos no sos abogado, no soy abogado, no soy abogado. Me hago cargo. Bien. Vamos entonces a las cuestiones de cómo hacemos para cambiar la gestión, para cambiar la cara de la gestión aprovechando la oralidad. Pues todo esto que decimos, bueno, que tiene que haber metas, que tiene que atender expectativas, ¿cómo se hace con la oralidad? Bueno, para empezar, la audiencia pasa a ser el eje
concentra un montón de eventos, lo cual disminuye la cantidad de notificaciones, mucho menos actividad de notificar, porque todo el mundo tiene que venir a la audiencia, abogados y partes, tenemos que conseguir que vengan, todo el mundo queda notificado, disminuyen los plazos, y el proceso ¿cómo avanza? De una audiencia a otra. A veces hay toda una discusión en el país que conozco perfectamente, que es Alvarado Belloso, el garantismo, el rol del juez, el rol del abogado, en la que no vamos a entrar, simplemente vamos a usar, es decir, esa discusión en cada jurisdicción ha tenido algún tipo de resolución en el Código Procesal. El Código Procesal ha tomado una postura X, la que le guste a la doctora, la que me guste a mí, la que no me guste, la que no le guste, hay una postura. Esa es la que vamos a seguir, ¿se entiende? Eso ya está zanjado. ¿Y qué dicen los códigos procesales? ¿Que quién cita las audiencias? El juez. Sería medio imposible que lo cite otra persona. El abogado cite al juez a la audiencia. Y es muy simple. Fijar la audiencia preliminar cuando se trabó la litis, ¿les parece un exceso? No. Y el día de la audiencia preliminar, con las partes presentes, decirle, a ver, doctor, ¿le parece el 10 de junio? No, mire qué feriado. Ah, cierto, no, es cumpleaños mi hija ese día, o me voy de viaje. Bueno, el 11, y se fija la segunda fecha de audiencia. Fin de la discusión. ¿Se entiende? Ya está. Y el proceso ya tiene fecha cierta. Y entre medio hay que desarrollar un plan de trabajo en común entre el tribunal y las partes. Y la gran ventaja es que al haber certeza sobre los plazos, hay un gran incentivo a la negociación y a la terminación del proceso. Un enorme incentivo. Porque, por ejemplo, me dicen, no, pero acá yo le voy a contar, cuando voy hacia acá, la tasa de interés que le conviene a una parte, siempre la tasa de interés le va a convenir a una parte o a la otra. Pero si son 3 meses de tasa de interés, aún con la tasa de interés disparatada de estas épocas, 3 meses de tasa de interés no le va a cambiar mucho la vida a nadie. ¿Se entiende? Si el proceso es corto. Entonces, cuando tengo fecha cierta, hay un gran incentivo a la terminación del litigio, aún con este tema famoso de la tasa de interés. Bien, ¿cuáles son los principios de la gestión judicial? Estos principios que entiendo que están reflejados plenamente en el Código de Neuquén, si no me lo avisan. Economía procesal, es decir, hacer las cosas del modo más simple, sencillo y directo posible. Ser eficaces, eficientes, productivos, y un juez con facultades ordenatorias, instructorias y conciliatorias. ¿Esto es así? Sí. Tenemos este mismo marco conceptual. Y acá la gran discusión, que creo que acá no es tanto, pero yo la vamos a repasar. La gran discusión de fondo es la mezcolanza que tenemos entre el principio dispositivo o inquisitivo y el impulso procesal. Son dos principios que juegan en dos campos diferentes, pero que en la Argentina lo hemos tendido a mezclar. ¿Qué es el principio dispositivo? Es el principio por el cual las partes disponen de la pretensión y los hechos alegados. Es lo que dice Morelo. Es el modelo del código modelo iberoamericano. Las partes disponen de la pretensión y los hechos alegados. En penal, ¿esto es así? ¿En penal es así? No. El fiscal introduce los hechos que quiere, las pretensiones del Estado, aunque yo diga, no importa que haya matado a mi amigo, yo no quiero hacer... No, es un homicidio, el Estado va a investigar. No hay principio dispositivo. En cambio, en el derecho civil, yo puedo tener un deudor que me debe 1 millón de pesos y querer cobrarle solo 500.000, porque a mi abuelo le había prestado no sé qué, y solo le voy a reclamar 500.000 pesos, y nadie me puede obligar a reclamarle el millón entero. ¿Se entiende? Este es el principio dispositivo. Las partes introducen la pretensión y disponen de ella en cualquier momento del proceso. Pueden llegar a una transacción, desistir, etc. Y de los hechos que alegan también. El juez no puede introducir otra pretensión ni modificar los hechos alegados. Ahora bien, ahí se agota el principio dispositivo. De ninguna manera los tratados de derecho procesal de los grandes tratadistas, sí he leído algunos, pero que no son tratadistas centrales, digamos, de la doctrina procesal, de ninguna manera se extiende a la gestión procesal. No hay un principio dispositivo en la gestión del proceso. Ahí es donde juega el impulso procesal. Fíjense, vamos a leer algunas cosas para fundamentar lo que les digo, ¿no? Couture,
Reservado a los interesados la facultad de iniciar el litigio o de ponerle fin cuando lo deseen, el impulso del proceso, es decir, la fuerza que lo conduce desde la demanda hasta la sentencia, debe desplazarse hacia el juez. Más claro, imposible. Código General del Proceso de Uruguay, que es el que está hecho más sobre el modelo del Código Modelo Iberoamericano, lo mejor de la doctrina procesal civil latinoamericana. Este artículo tercero condensa lo que en Naciones el artículo 34 y 36, que tienen ustedes también similares. ¿Cuánto miden esos dos artículos? ¿Una canilla y media? ¿O dos? Son largos, ¿no? Sí. Bueno, acá en 3 renglones está mucho mejor dicho. Impulso procesal. Promovido el proceso, el tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible. Eso es lo que dice el 34 y 36, con muchas más palabras para no decirlo directamente. Y finalmente, ya siendo mucho más lejos, el Código General del Proceso de Colombia del 2013 dice lo mismo: los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, el principio dispositivo, con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos. Y fíjense, son responsables de cualquier demora en ellos si es ocasionada por negligencia suya. Y si lo deben adelantar ellos, cualquier demora va a ser por su negligencia. Ya lleva hasta la responsabilidad disciplinaria de los jueces si los procesos no avanzan. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esto que en Argentina se ha ensuciado bastante del principio dispositivo e impulso procesal de oficio, no hay debate en la doctrina procesal. Es así. Los procesos, todos, civiles, penales, laborales, de familia, una vez iniciados, fin de la historia. El responsable del impulso es el tribunal. Si la parte quiere desistir, fantástico. Si quieren conciliar, aplausos. Y si no, tenemos que dictar sentencia y seguir con el siguiente. No hay un derecho de la parte a usar al juzgado como herramienta contra el otro. No hay un derecho a que las cosas sucedan cuando el abogado quiera. No existe ese derecho. No existe ese derecho. No es un derecho humano. Es decir, hay que distinguir claramente a qué tienen derecho las partes, aprovechar o renunciar a los plazos, y a qué no tienen derecho. Todo esto lo ejerce el juez. Sí es cierto que hay, ¿por qué a veces cometemos ciertos errores? Porque hay actos procesales a instancia de parte. Por ejemplo, si la parte va a traer un testigo, se compromete a traerlo y no lo trae, o sí lo trae, ¿de quién depende? De la parte, 100%, no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer es que, según su conducta, será la consecuencia procesal. Si lo trae, ¿qué haremos? Declara. Y si no lo trae, lo pierde. La parte ejerce, ahí sí, el principio dispositivo sobre un acto procesal, pero no hay principio dispositivo sobre el avance del proceso en su conjunto. ¿Se entiende? No es que la parte dispone del avance del proceso. No lo trae. Es decir, en cualquier caso, declare o lo pierda, el proceso, ¿qué pasa? Avanza. Precluye la etapa procesal y avanza. ¿Se entiende esto? La parte puede instar o no, es decir, ejercer su derecho sobre ciertos actos del proceso, pero no sobre el avance del proceso. Entonces es muy importante tenerlo claro porque, bueno, ya que me decía, ¿podemos criticar a los rionegrinos? Sí, cómo no. Tienen algunos defectos de este tipo en el Código de Río Negro. Tienen algunos defectos de este tipo, pero estos son defectos, no son avances. Porque el Poder Judicial, si no, termina preso de lo que los abogados quieran ejercer o no. ¿Y quién paga los platos rotos de que los procesos duran mucho? El Poder Judicial. Cada parte en el caso concreto y el Poder Judicial en el desprestigio. Porque algo de verdad hay en eso, porque finalmente el responsable de que el proceso avance o no es el tribunal. Es decir, las partes no dirigen el proceso, no deciden cuándo sucede cada paso, no manejan los tiempos del tribunal. Las partes pueden hacer esto. Y acá hay que ser muy claro, entonces. El principio dispositivo juega en una esfera, el impulso del proceso juega en otra. Y no es que cuando hay principio dispositivo hay impulso de parte. No. Principio dispositivo es principio dispositivo.
una vez impulsado el proceso, es impulso de oficio. Pero yo he sido un poco breve, a lo mejor les traje la cita de Couture, del Código de Uruguay, del Código de Colombia, pero los invito a que lean a Morero, Berizonce, lean la doctrina pensando en esto, y salvo algunos, hay algunos desvíos, algunos que han escrito algunas cosas, pero insustanciales, y que al fin de cuentas llevan al desastre. Si uno sigue ese camino, lleva a la parálisis del tribunal. Perdón, querías... No, ya lo dije. Bueno, vamos entonces a esto que les decía, oralidad efectiva. ¿A qué nos referimos con oralidad efectiva? Ya quedó claro que la oralidad es con el juez, ¿no? Que no hay oralidad sin juez, no hay audiencia sin juez. Tampoco se trata, yo fijo audiencias así nomás al voleo y ya entonces hago oralidad. No, no, no. Para que sea efectiva, tiene que haber un plan de trabajo programando eventos. ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Proactivamente. Ya vamos a entrarle a los detalles de esto. Hay que, acá dice concretar notificaciones para lograr comparecencia. Yo diría, hay que pensar a la audiencia como una fiesta y al tribunal como un wedding planner. Si cuando uno hace una fiesta quiere que la gente vaya. ¿Y que vaya cuándo? El día y la hora que uno lo citó, no que vaya otro día, otra hora. Y tampoco uno dice, che, venía a la fiesta tal día y si no, no importa, supletoriamente hacemos la fiesta la semana siguiente. No existe eso, ¿no? La fiesta es tal día. Bueno, se trata que cierta gente, las partes y los abogados vengan a cierto lugar, a cierta hora, un cierto día, todos para hacer lo mismo. Ese es un poco el concepto. Lo importante de las audiencias es la dinámica oral. Por eso la videograbación nos saca el peso de ir haciendo el acta. La tradicional audiencia en la cual se reúnen 3-4 personas para entre los 4 escribir un papel que luego va a leer el juez que no está presente, es un método escriturario de pésima calidad y altísimo costo. ¿Por qué altísimo costo? Porque hay 4 o 5 personas, 1 hora para escribir 2 páginas. Eso es muy caro. Y pésima calidad porque cuando el juez lo lea, de la información de ahí posiblemente no le sirva nada. ¿O ustedes no dan vuelta esas hojas como a lo sumo el secretario le subraya una frase? ¿No? De algo que fueron 4 o 5 horas de trabajo humano. Documento escrito, una doble mediación, lo que el audiencista entendió y luego lo que el juez lee a través del escrito, otra que inmediación. Eso es mediación al cuadrado. Por lo tanto, lo que importa es el contacto directo del juez con las partes. Es decir, a ver, qué fue lo que pasó. Es invalorable para la información del juez. Al concentrarse varios actos procesales, voy a decir algo, ¿sale todo grabado? Bueno, se trabaja menos. Se trabaja menos. Escúchenme, se trabaja menos. Se trabaja menos. Créanme que van a salir convencidos que el que trabaja así trabaja menos. No solo trabaja mucho mejor, sino que trabaja menos. En conjunto, el juez, la oficina judicial, el abogado, todos trabajan menos porque se trabaja bien. Después se borra esta parte. No, por ahí se trabaja lo que corresponde, ¿no? Lo que corresponde, tal cual. Y se evita un montón de trabajo inútil. Un montón de trabajo inútil. Así que dejarlo. Simplificar. Las oportunidades de conciliar en la oralidad efectiva son altísimas. A veces se cree, porque así están escritos los códigos erróneamente, que la gran oportunidad de conciliar, ¿cuál es para los códigos? ¿Cuál es la gran oportunidad de conciliar? La preliminar. La preliminar. Bueno, es una oportunidad de conciliar, es cuando suceden las menos conciliaciones. De hecho, se concilian mucho más en las audiencias de vista de causa que en la preliminar. ¿Por qué? Porque ahí las partes ya saben cómo cayó la taba, ya se vieron las cartas. Y todavía mucho más que en ambas audiencias sumadas es entre las audiencias, que las partes empiezan a negociar. Pero todo esto no sería posible sin la preliminar, donde las partes se conocen, se llevan el teléfono, ven lo que el juez dijo, saben la fecha de la vista de causa, se decide qué prueba se va a producir. Bien, el objetivo de la oralidad entonces no es producir documentos escritos, es intercambiar información de calidad entre las partes y el juez.
Condiciones necesarias, aunque no suficientes, para la oralidad efectiva, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Tener equipamiento para videograbación y que los jueces estén de acuerdo en cierto modo de actuar y en ciertos modelos de proveídos. Todos los jueces, porque si no, uno es como un barco. Todas las partes del barco tienen que ser impermeables, porque a fin de cuentas, si entra agua por la proa o por la popa, el barco se va a hundir. Dice, no, bueno, pero yo estoy encargado de esta parte, acá no entra agua. Bueno, si entra agua ahí te va a hundir igual. La homogeneidad en las prácticas hace que las partes esperen ciertas cosas, sepan a qué atenerse y disminuya la conflictividad, aumente la conciliación globalmente en el sistema. Entonces, ¿qué paso les proponemos dar? Estos tres. Ustedes como jueces asumir la dirección del proceso, incluyendo el impulso procesal de oficio, aprovechar la preliminar y la vista de causa a fondo. Asumir la dirección del proceso quiere decir esto, que los plazos o los eventos procesales los fijan ustedes. ¿Cuándo es la preliminar? ¿Cuándo es la vista de causa? Estas dos cosas alcanzan. Con fijar estas dos cosas, que son irremediablemente fijadas por el juez, porque no podemos decir que lo fije otro, ya se fijan los plazos. Distinguir la complejidad. Van a ver que cuando hablemos del protocolo, vamos a proponer, qué sé yo, que la audiencia de vista de causa sea a 90 días corridos de la preliminar. Como máximo, los casos sencillos debería ser a los 15 o 20 días si tengo un agujero, se me suspendió una vista de causa. ¿Se entiende? Si uno dice, no, son dos testigos que los voy a traer yo. Y después está toda la documental acá. ¿Y qué más hay que hacer? No, nada. Bueno, tengo un espacio dentro de 15 días, te traigo testigos, estamos todos acá, vengan en 15 días. No hay ninguna necesidad de que el plazo sea el de un caso complejo. Ahora bien, me dicen, no, mira, hay que hacer 3 pericias, esperar unos informes que vienen de la capital y hay que salir a buscar a 10 testigos que están en no sé dónde y vamos a arreglar con el juez que les tome declaración en otra ciudad. Y, bueno, ahí a lo mejor en vez de 90 días terminamos haciendo los números y nos vamos a 120. ¿Se entiende? Pero hay que distinguir la complejidad, no todo es igual. Y para esta audiencia me voy a dejar 2 o 3 horas y para la otra audiencia con media hora me va a sobrar. ¿Se entiende? Hay que distinguir la complejidad. El error muy común en el Poder Judicial es que todos los juicios se tramitan como si fueran iguales, pero como lo más complejo o como lo más simple. Como lo más complejo. Entonces todos ponemos la mayor cantidad de cosas, la mayor cantidad de... Eso es un grave error. Hay que aprender a distinguir la complejidad. Esto se puede hacer ahora porque ya en la preliminar el juez conoce la causa. Si no, el juez, ¿cómo va a distinguir la complejidad si agarra el expediente cuando llega a sentencia? Distinga lo que distinga, ya pasó todo el proceso. Las notificaciones de oficio son críticas para que el proceso avance y la tecnología para videograbar, para notificar. ¿Ustedes tienen notificación electrónica? Sí. Es central. La notificación electrónica bien entendida. A ver, ahora tengo miedo de lo que voy a decir porque no sé cómo lo hacen ustedes. Así que no es que el abogado prepara la cédula electrónica, me la manda, el juzgado revisa, la confronta, se la devuelvo al abogado para que la primera entendida como clic, notifico. Así es. Bueno, Es una casilla que provee el Poder Judicial. perfecto. Bueno, así debe ser, sencillo. Hoy la tecnología al abogado le dan una casilla y el juzgado hace clic. Y le manda el PDF con la resolución que quiera notificar. Y adelante con los faroles, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, esto es central. Qué suerte que no metí la tabla. Muy raro. Bien, segunda cuestión. Utilizar la audiencia preliminar. Lo de la conciliación tiene varios matices. Buscar la conciliación, muchos creen que es que sale el secretario del pasillo y dice, ¿conciliaron? No, no lo conozco al doctor, recién lo veo. Bueno, firmen acá, listo. No, eso no es. Buscar la conciliación implica que el juez demuestra que conoce el proceso, que lo ha leído. Es la conciliación total o parcial. Muchas veces hay hechos que no están controvertidos, que se pueden acordar. Es decir, entonces un montón de pruebas pasa a ser innecesaria. Buscar la conciliación significa que en el acta dejemos constancia de las direcciones de mail y de los teléfonos de las partes.
para que ellos se la lleven y puedan hablarse. ¿Se entiende? Buscar la conciliación es mucho más que preguntar, ¿conciliaron? Muchísimo más, es otra cosa. Fijar el plan de trabajo y organizar la etapa probatoria es poner la fecha de la vista de causa y ya decirle, mire, si usted va a tener que ir a revisación médica, cuando la llame el perito va a tener que ir. Al perito hay que depositarle un anticipo de gasto. ¿Quién lo va a pagar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Se entiende? ¿Quién tiene las llaves del inmueble que hay que ir a revisar? Bueno, entonces usted lo va a llamar el perito para... Eso es organizar la etapa probatoria. Hacerse cargo en la audiencia preliminar de tener un intercambio productivo para que en estos pocos días, 90 días, 20 o 30, suceda toda la prueba que hay que producir. Y finalmente, utilizar la audiencia de vista de causa para rendir toda la prueba que se rinde oralmente y de nuevo buscar la conciliación al inicio, pero también al final. Una vez que, es como el truco, una vez que se bajan todas las cartas, uno dice, bueno, ¿quieren conversar? ¿Quieren cantar vale 4? ¿Irse al mazo? ¿Qué quieren hacer? Los dejo, si se ponen de acuerdo, homologamos el convenio antes que se vayan. Y, por supuesto, intentar en este momento cerrar la etapa probatoria con los alegatos rendidos oralmente. Lo ideal. Esto es lo que entendemos, de nuevo, por oralidad efectiva. Hay muchas maneras de hacer oralidad inefectiva, oralidad ineficiente. Esta es la manera de hacerla con el menor esfuerzo y el máximo rendimiento. Héctor, perdón, ¿cuál era el último punto de la audiencia preliminar? No, fijar el plan de trabajo y organizar las tareas de la etapa probatoria, distribuir las tareas. Esto es lo que queremos reflejar después en el protocolo que vamos a trabajar juntos, ¿no? Para tener un checklist, qué es lo que hay que ir haciendo, qué es lo que no hay que olvidarse. ¿Tenés el...? Sí. Sí, yo sí. Por supuesto que... Un comentario sobre lo anterior. Adelante. Tanto en la preliminar como en la audiencia de pruebas se sugiere en la apertura buscar la conciliación. Nosotros tenemos el sistema de conciliación previo a la audiencia preliminar. Tenemos una oficina de casos conciliables. La recomendación sigue siendo en cada instancia. Una oficina a la que derivan para conciliar. Sí, dentro del mismo esquema de oficina Sí, judicial. a ver, en la oficina de casos conciliables, en la audiencia está el juez y lo intenta. Y si ve que hay temas a trabajar, temas que los deriva para la etapa entre audiencias a la oficina de casos conciliables. Es decir, en la audiencia trabaja el juez en la conciliación con el presente, entre audiencias los deriva a la oficina de casos conciliables. Ahora lo tenemos antes. No es así. En realidad hay Traba de casos litigio, oficina de antes casos de la conciliables, preliminar, después no sé. preliminar. Independientemente que después también lo mandamos Claro. en muchos casos. Esto sí, a Nosotros, ver, discúlpame, nosotros hemos analizado mucho cómo fortalecer la oficina de casos conciliables para mejorarle el estándar de porcentaje de causas conciliadas para evitar que tenga que ir a preliminar. Entonces, por eso hemos visto cómo... no tienen conciliación prejudicial. No, es intra. Bueno, acá En eso estamos trabajando. se puede hacer de distintas maneras. Los resultados que hemos visto en todo el país es que cuando el juez aparece en escena, la sombra de la ley le dicen, el impulso a conciliar es mucho mayor. Y a veces, una vez que está trabada la litis, lo mejor es que el juez aparezca y luego tiene toda esa etapa en el medio para conciliar, en el cual ya el juez le puso el marco. Porque antes de la preliminar, las partes no tienen un marco. El juez no ha determinado los hechos controvertidos, no han depurado la prueba juntos. Es decir, pueden tener expectativas muy lejanas. Yo voy a producir 122 testigos para probar 45 cosas. Y después va a la preliminar y el juez dice, mira, acá lo único que discutimos es estas dos cosas, tráigame 2 testigos. Y la vista de causa va a ser en tal fecha. Entonces hay un marco de la discusión mucho más claro, ha sido remarcada de manera clara y la conciliación que puede hacer esta oficina puede ser mucho más productiva. Pero lo podemos discutir después. Lo que yo sí lo llamo es pensemos, agrandemos la pantalla si se puede, pensemos fuera de la caja, pensemos fuera de la tradición jurídica, pensemos más allá de lo que estamos haciendo. Esta es una oportunidad para ser creativos. Entonces les voy a hacer ver un video que no tiene nada jurídico, pero para que
veamos cómo podemos pensar ideas y planteos novedosos. Los enemigos de nuestra creatividad. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta ahora. Posee una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados de él. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido a largo plazo a nuestra vida y, sobre todo, crear. Pero es innovar en nuestra naturaleza. Siempre que nos impide que tratemos todos los días bien de buenas ideas para hacer mejor el mundo, que escuchemos las propuestas que tenemos bien, veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, existe a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano, lo suficiente para prender una ampolilla de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett, que es uno de mis favoritos. Él habla de una anémona marina, asiria en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias por el océano, buscando un lugar donde navegar y establecer su residencia. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar lo que creemos que ya no lo necesitamos? El segundo tractor de la innovación habita en nuestro interior, que es nada menos que el combustible. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro del mamífero, el sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria de nuestro cerebro, que recuerda las funciones básicas relacionadas con la supervivencia y que nos fue legado por los reptiles. Porque gracias a nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las ideas ajenas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considera un ejemplo. La naturaleza es un animal más grande que tú, uno. Si es más pequeño, se convierte en tu presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, lo ves enfrentado a dos opciones: luchar o avariar. La generación de ideas sigue la misma lógica. Si tienes una idea pequeña, la desechas. Y con una de tu mismo tamaño, luchas o la incorporas a tu vida. Si es una gran idea, te asusta y útil. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Imagino de este modo. El pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la solución conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del deporte anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero te lo contaba. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspira. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso, la próxima vez que te resistas, intenta un rato pensar en esto. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enséñale al cocodrilo que es mano y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sigue la huella de tus sueños. Volvemos atrás hace 10 segundos más atrás. Ahí. No, déjalo en pausa. Bueno, este video, que no es muy jurídico, claramente, es para
pensar cómo a veces estamos muy acostumbrados a mantener las ideas antiguas y resistirnos a las ideas nuevas, ¿no? Y verlas como una amenaza. Justamente para que no caigamos en la fuerza gravitatoria de las ideas antiguas de Júpiter, del planeta que nos atrae con su fuerza, estamos nosotros para provocarlos con ideas nuevas, ¿no? Y empujarlos a ir al espacio. Y para no tener miedo a ese cocodrilo que nos asusta, que reaccionamos defensivamente, es que les trajimos acá a las colegas de Mendoza para que les puedan preguntar todo lo que quieran. Ellas están con Fabián hace 2 años. En agosto cumplimos 2 años. Y vos, Iván, hace 1 año y medio, trabajando con oralidad civil, primero con el Código Viejo de Mendoza, después con el Código, los primeros meses, después reformaron el Código y empezaron a trabajar el 100% de los jueces con la oralidad civil, y que se queden tranquilos de que no sucede nada malo, al contrario, lo que empieza a pasar es positivo para los jueces, para la oficina judicial, para los abogados, para el Tribunal Superior, para la sociedad, para los usuarios. Es el extraño caso de esos proyectos ganar-ganar. El único costo riesgoso, yo se los admito, es ¿vieron cuando uno va a la pileta y el agua está fría y hay que saltar al agua, o va al mar y hay que meterse al mar de golpe y está fría? Los jueces tienen que dar ese salto y animarse al show del agua fría. Ese es el único costo. Una vez pasado ese momento, el agua es tibia, uno flota, no se ahoga, todo el mundo está contento, sí. Sí, yo tengo la experiencia en Utracó, soy juez civil y laboral. Y empecé a implementar en el 2016 la audiencia directa de causa. Concentrada. Exactamente, acá todavía no se usa la audiencia, se hace la oralidad, pero no la Claro. audiencia directa de causa. La ley 921 lo prevé, por eso Sí. me animé. ¿Sí? Aparte veníamos con todo un tema del proyecto, entonces me animé a la ley. ¿Qué es esto que vos dijiste recién? Es proceso por audiencia, hago la audiencia, yo le llamo preliminar, la audiencia de conciliación, la tomo personalmente, vienen las partes, intento que concilien, si no concilian, depuramos la prueba sobre lo que son hechos controvertidos, Claro. nada más, y fijo las pautas. No hay posibilidad de conciliación, bueno, perfecto, depuramos prueba, le hago desistir de la confesional, le digo que le hago desistir porque tener a un secretario diciendo todo no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque ya vienen bien aceitados para contestar a todo no es cierto, así que desisten casi siempre desde la confesional y automáticamente comenzamos a fijar el lineamiento de lo que va a ser la audiencia de vista de causa. Ya pones la fecha. Que la fijo como mínimo como 60 días y como máximo 120. La hago 120 días porque si no, no me da el tiempo. Ya estamos fijando para noviembre ahora. Y en las pautas que fijo son, primero hacer sorteo de peritos, automáticamente pasa para el sorteo de peritos. Las informativas se hace por el artículo 400, o sea que están todos los abogados autorizados a hacerlo por el artículo 400. Los testigos deben comparecer a la audiencia de vista de causa, obviamente los citamos, y la pericial que se hace en extraña jurisdicción, le hago saber a las partes que deberá estar realizada antes o durante la audiencia de vista de causa y se acepta solamente un cuarto intermedio bajo apercibimiento de desistimiento. Bueno, todas estas experiencias que ustedes traen, yo sé que hay distintas prácticas que me han estado contando Virginia, María Eugenia, es la que vamos a tratar ahora de poner sobre la mesa y con flexibilidad, imaginación, buscar la mejor manera y todos ponernos de acuerdo en la mejor manera. Lo único En la que cual sí, seguramente alguien aporta una idea, alguien aporta otra, y la intención es que todos ustedes se pongan de acuerdo y con seguridad. Este taller va a tener éxito si cuando se van de acá todos van a cambiar algo, porque ella aprendió esto de vos y vos aprendiste esto de ella y ella propuso algo que adoptó ella y todos nos ponemos de acuerdo en la mejor práctica. Lo valioso, yo lo que pensaba cuando venía para acá es que como ya tienen muchas experiencias, yo sabía esto, que algunos lo hacen, otros han hecho la preliminar, tienen los equipos ICERO de videograbación acá, pero no en el interior. Si hay muchas variantes dando vuelta, es que vamos a poder aportar cosas prácticas que ya han hecho algunos de alguna cosa. Y seguramente todos tendrán que cambiar algo para llegar a esta dinámica de oralidad efectiva acordada. Pero bueno, con esto cerramos la primera exposición. Esto es lo que nosotros entendemos por oralidad efectiva. ¿Cómo? Esperen que ahora vamos a ir de a poco. Tenemos todo el taller, todo el día de hoy para trabajar. Ustedes tienen ahí el programa.
y les vamos a ir dando material a lo largo del día. Pero les repartimos los libros. Les hemos traído estos libros porque seguramente... Sí, tengo de prácticas. No, eso. Porque seguramente van a tener que conversar con secretarios, relatores, colegas. Siempre es bueno tener algún material. El primer artículo de este es un libro que tiene un conjunto de artículos que hemos preparado justamente para este tipo de talleres. El primer artículo que escribimos con Juan Pablo Marcet, también del equipo de Justicia 2020, contiene esto que yo les he dicho hoy, ¿no? El tema del impulso procesal, que es la oralidad efectiva. Y luego van a ver que a lo largo de las diversas páginas hay distintos artículos para distintos temas. Es decir, que si uno quiere leer de conciliación, busca el consejo para jueces conciliadores de Peirano. Quiere entender cosas de indicadores, hay un par de artículos de indicadores. No es que hay que leérselo todo, sino que para ciertos temas están ahí las cuestiones puntuales. Por eso les quería mencionar, para lo que acabamos de ver, el primer artículo describe en 10-15 páginas justamente esto mismo de la presentación. Tal vez no tiene los datos más actualizados de la oralidad en el país, pero vamos a ir haciendo referencias también. Después, al hablar de prácticas, hay un artículo de buenas prácticas. Bueno, hay mucho material que después vamos a ir desarrollando. Sí. Bien, segundo paso. Vamos a meternos con algunos números para quedar todos de acuerdo en la situación actual de la factibilidad práctica y cuántas horas de trabajo le implica al juez tomar estas audiencias. Y no al juez, a cada uno de ustedes en cada uno de sus juzgados. Así que los dejo con Martín, que van a empezar a hacer algunos números. Algunos cálculos. ¿Todos tienen calculadora? ¿Todos tienen? ¿En el celular? ¿En el teléfono? Bueno, agarremos los celulares. Bueno, la idea un poco de este momento del encuentro es empezar a trabajar entre todos con esto de lo que hablaba Héctor, de si es posible llevar adelante con la carga de trabajo que tiene cada uno de ustedes en estos casos en particular, que son los juicios civiles y comerciales que llamamos de conocimiento, no de todo su demás trabajo. Sabemos que hay mucho más trabajo de lo que esto impacta, pero tenemos que concentrarnos en estos casos particulares para saber cuántas audiencias cada uno puede tomar más o menos. Es un cálculo, no es exacto, pero sí es un cálculo orientador para saber si son 10.000 audiencias, por decir un número exagerado, o una. Si son 20 o 5, es decir, más o menos vamos a tener una idea con algunos cálculos que les estoy ir haciendo, que quiero que haga cada uno de ustedes, que yo lo voy a poner en el pizarrón. Y que es información que siempre uno cae en la tentación de decir, bueno, si a mí me entraron 500 causas durante este año, voy a tener que tomar 500 audiencias preliminares y 500 audiencias de vista de causa, tengo que tomar 1000 audiencias, no me da el tiempo para poder hacerlo. Entonces, tomar el ingreso no es un valor que realmente refleje la realidad, porque sabemos que muchos de los casos que se comienzan no terminan teniendo una audiencia preliminar. Estamos de acuerdo, hay muchos que se pierden en el medio, concilian antes, o no se termina a llegar a abrir, o caducan. Entonces no se llega a tener una apertura a prueba, no se llega a tener audiencia preliminar, no se llega a tener audiencia de vista de causa. Entonces ese trabajo que de esto en particular baja bastante. Entonces, ¿qué fue con lo que trabajamos y que le pedimos al área de planificación que nos pase de información? Bueno, ¿cuáles fueron las aperturas a prueba que tuvieron cada uno de ustedes en los últimos 3 años? Porque al fin y al cabo las aperturas a prueba son los que van a terminar siendo aquellas audiencias preliminares que se tomen, y no cuántas causas se inician, sino cuántas aperturas a prueba hubieron en los últimos 3 años, para tener una idea de que no haya una cuestión muy dispar entre un año y otro, y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces yo le voy a repartir a cada uno 2 hojitas. Partiendo una y van pasando. Tengan todos por ahí. La primera hoja es lo que vamos a tratar de completar todos hoy con la información de cada uno.
Dice, con esta guía de trabajo buscamos conocer cuál es la carga de trabajo que podrá tener el juez, teniendo en cuenta su presencia en las dos audiencias, que es lo que viene hablando Héctor desde el comienzo, el doctor Busami, la idea de esta oralidad efectiva. Una audiencia de prohibido de prueba y audiencia de producción de prueba nos quedó de otra manera que se denominan las audiencias en distintas provincias, pero es la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Para esto trabajaremos con información sobre las aperturas a prueba proporcionadas por el área de planificación del Poder Judicial de Neuquén, que ha tenido los jueces civiles en el último año 2017. Tenemos también las aperturas a prueba de 2016 y 2015. En 2017 vemos que prácticamente es donde más hubo, con lo cual tomamos este valor para siempre tratar de tener el peor escenario. Siempre queremos trabajar con el peor escenario. A ver, si tomamos el año que más aperturas a prueba hubieron, ¿cuántas tuvieron? En la segunda hoja es donde tienen esta información. Si ustedes ven, dice provincia de Neuquén, aperturas a prueba, procesos de conocimiento. Tenemos el primer cuadro de Neuquén Capital, que el juzgado 1, ¿cuántas aperturas a prueba tuvo? ¿El 1 cuál es? ¿Quién es? Ahí. 139. 139, el número 2. 196, el 3, ¿cuánto? 153, el 4, 160, el 5, 145 y el 6, 168. Ustedes van a trabajar con sus números y yo voy a trabajar en el pizarrón con el resultado promedio. Hacer los 6, la suma de los 6 dividido 6 nos va a dar el promedio para trabajar con un número, pero ustedes quiero que trabajen cada uno poniendo los números donde vamos a hablar. El Rincón de los Sauces. Hay dos juzgados que no están. ¿De dónde? El Cutralcó es de ella y el de Zapala es mío. El juzgado 2. Cutralcó hay dos juzgados. Sí, en Cutralcó teníamos que había la información de uno, después nos pasaron recién las aperturas a prueba del segundo y no modificaba mucho y creo que estaba más o menos en este valor. Así que trabajamos con 60, con 61 para las dos. Y Zapala, a ver, perdón, discúlpenme. Perdón, en Zapala está mal pasado, ¿dónde está? No, perdón, Zapala no está, disculpen, es 40. 40. Sí, perdón, no sé por qué, si me quedo en otra hoja, pero Zapala era 40. ¿Sí? ¿Anotamos eso? Bien. Junín de los Andes. No está ninguno de los. Ah, ninguno. Bueno. ¿Cuál es el nombre ahí? ¿Cuál es el nombre? De Junín de los Andes, 26 en el juzgado 1 y 20 en el 2. Estamos hablando de aperturas a prueba. 2017. 2017. Villa La Postura. Ahora vamos a completar, cada uno va a hacer el trabajo, vamos a terminar de rastrear todo y ahí empezamos. Tampoco Villa La Angostura, tampoco. Bueno, el ¿Qué Chosmalal. número, disculpame, qué número tenés de Villa Langostura? De Villa La Angostura, 17. 17. Y Chosmalal, 12. ¿Sí? Estamos hablando de juicios civiles y comerciales de conocimiento que se abrieron a prueba en el año 2017. No es otro número, no es ingresos, no es el trabajo que tienen ustedes en total, para nada. Lo digo porque siempre en los talleres surge este tema de que en realidad a mí me ingresan en cantidad y empezamos a hablar de eso. No estamos hablando de eso, que está bien, ese trabajo lo tienen, pero lo que es de trabajo de audiencia será esto, será 20% más, 15, 30, pero más o menos queremos hacer un cálculo de orientación. Entonces en la primera hoja que ustedes sí tienen, que tienen ahí, dice, el número 1 dice mis aperturas a prueba del proceso de conocimiento 2017. Ahí vamos a poner el número que está en el cuadro, ¿sí? Las aperturas a prueba de ese año. Yo mientras voy a pasar acá el cuadro que ustedes tienen. ¿Pusieron ahí en el número 1 eso? Sí. Bien. En el número 2, en este caso, que son las audiencias preliminares en el año, ¿sí? Tomamos que va a ser ese mismo valor. Las 61 audiencias las audiencias que se hacen a prueba van a tener audiencia preliminar. Entonces replicamos en el número 2 el valor que tienen en el cuadro. ¿Sí? Voy a poner acá las localidades. Es Neuquén Capital. ¿Qué tenemos? Cutralcó. ¿Qué más?
Zapala. Zapala, de los que están presentes, ahora sí. Ahí. Y Chosmalal. ¿Ven acá o yo empiezo a por ahí? Sí, Chosmalal está ahí. ¿Llego más ahí el pizarrón? ¿Cómo? Si tengo una fila. Tengo una fila. Bueno, entonces, tenemos ahí que cada uno completó. Yo voy a trabajar que siga con los promedios, que como soy un buen alumno lo hice antes de ir para acá. Igual promedios para Neuquén, porque la verdad después no tenemos más de uno ahí de los que están presentes en Tapugo Junín. Entonces, en Neuquén a ustedes cada uno puso su número, me dio 161 de promedio, en Cutralcó me dio 61, Zapala, habíamos dicho Zapala, 40 y Chosmalal, 12. Acá copiaron lo mismo, ¿cierto? Hasta ahí estamos igual, cada uno con lo suyo. Bueno, ahora, estas son las audiencias preliminares que posiblemente tengan que tomar en el año que viene o durante este año, cuando esas aperturas a pruebas se trasladen a audiencias de preliminares. Y ahí siempre hacemos un mismo ejemplo, cálculo, orientación, es decir, ¿toda aquella audiencia preliminar termina teniendo una audiencia vista de causa? No toda. No toda. Es un buen comienzo, ya que tengamos la respuesta. ¿Cuánto calculan que se pierde en el camino por distintos motivos, sea conciliación, desistimiento, allanamiento, caducidad? ¿Cuánto, vamos a decir, cuánto porcentaje sigue? 60, 80, ¿verdad? 60, vamos. Bueno, tenemos más o menos un cálculo. 80, 60 es lo que continúa, 20. Claro, exactamente. Es lo que se arregla. Aproximadamente, por lo que tenemos a nivel nacional, es que el 80% sigue. ¿Sí? En realidad, perdón, todos los cálculos que está haciendo Martín son exagerados. Sí. Van a ver que cuando contemos dentro de un año, van a ser menos preliminares, menos vistas de causa. ¿Para qué lo hacemos? Para que nadie tenga más trabajo del que previmos, sino menos. Total, si alguien dice en vez de tomar 7 audiencias, esta semana tomé 5, no hay problema. Pero si alguien se prepara para tomar 3 o 4 y tiene que tomar 10, después de decir, che, ¿cómo hago? No puedo tomar 10 cuando me preparé para tomar 3 o 4. Por eso, se preparan para más trabajo del que en realidad va a suceder. Por eso también decía que tomamos 2017, que es donde más audiencias, más aperturas vimos. Porque quizás podríamos haber tomado 2015, pero... Y acá tomamos el 80% de las preliminares llega a vista de causa, aunque sabemos que son menos. ¿Les parece? Para organizarnos de máximo. Entonces, hagan el cálculo con lo que ustedes tienen, hagan en la calculadora, yo voy a hacer el promedio, que es 161 por 0.8. Con ese cálculo, cada uno les va a dar el cálculo de cada uno de la audiencia de vista de causa, sacándose con la continuidad del 80%. En el caso del promedio de Neuquén, a mí me da 129. Por ahí, ¿cómo viene? Es lo que tienen en el 2 por .08. ¿Cuánto queda? 41,8. Está bien, 49, 129, que es el promedio ahí por acá adelante, por allá atrás. ¿Cuánto dio? El que cada uno. 106. ¿Cuánto? 156. 156 de vista de causa. Sí. Y Y el 80% del total de la prueba. Ah, tenía 190. Bien. ¿Chosmalal? 10. 10. Bien. Entonces, ¿el Cutralcó? 49. 49. Redondeamos para arriba. Entonces, Cutralcó 49, Zapala 32. 32, claro. Y Chosmalal 10. Bien. Entonces, ustedes ya tienen completo el 1, el 2 y el 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el 4 es acá, decimos cuántas son las audiencias totales. En el año se suman 2 y 3, audiencias preliminares más audiencias de vista de causa. A ese cálculo de 2 y 3, o sea, asumen 2 más 3 y vuelven en el 4. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con los promedios, es 161 más 129, 290. ¿Están haciéndolo? La suma, 61 más 49. Estas son las audiencias. 110. 110 audiencias entre preliminares y vista de causa. 72 acá en Zapala, gracias. Completar el 0, Martín, ahí en el primer cuadro. ¿Dónde? Te quedó un 29, 290, gracias. ¿Todos tienen ahí? Sí. ¿Quedó? Bien. Seguimos.
¿Qué dice? Meses. Meses del año judicial. Esto igual para todos, ¿cuánto le calculamos? 10 años y medio. 10 años y medio. 10 meses, 10 meses y medio o 10 meses. 10 meses y medio. Todos ponen acá 10 meses y medio. ¿Sí? Y ahora empezamos a dividir porque lo que tenemos ahí era por año. Entonces, ¿qué decimos? Mis audiencias preliminares por mes. Es decir, el 2, que eran las audiencias preliminares, dividido 10,5. ¿Sí? 161 dividido 10,5. ¿Están bien ahí? Es decir, 2, lo que tienen en 2, dividido 10,5. El 2 dividido 10,5. Claro, 2 audiencias preliminares dividido 10,5, que son los años del año judicial. ¿Solamente las preliminares? Por ahora solo las preliminares, que es el 2. El paso siguiente son las vistas de causa. ¿Cutralcó lo tiene? 5,86. Está bien, sí, vamos para arriba. Zapala, 4. 4. Es más que 3 y 4. ¿Y Chosmalal? 1. Sí. Bien. Claro. ¿Hasta ahí estamos? ¿A cada uno le fue dando? ¿Sí? Bueno, genial. Ahí la doctora, ¿qué jugado es? 2. El 2. ¿Cuánto me dio? Sí, ¿cuánto da? El número 5 estamos, ¿no? Porque yo no veo acá. No, el número 6. 18 era del año judicial. No, el año judicial era 10,5. Ah, no te mal. Era el 2. Tenés que hacer 190. Pero vos dijiste recién que no sume. O sea que tengo que sumar el 2 más el 5. No, es el 2 dividido 5. Ahí el 18. Ahí está. Bien, perfecto. ¿Todos llegaron hasta el 6? Sí. Bien. El 7 es lo mismo, es el 3, que es la audiencia vista de causa, dividido los 10,5. ¿Sí? ¿Vamos bien? A decirle. ¿Estamos bien? Ya hemos avanzado. Ya llegaron hasta... Ah, Vamos al 8. Bueno, tranquilo. Pasaron a quinto grado. No, estamos bien, no, porque lo hacemos así porque necesitamos que todos lo vean bien, porque después esto es lo que dijimos al principio, que es la posibilidad de carga de trabajo, pero después, en el día mañana vamos a trabajar con Héctor en la parte de indicadores y vamos a tener estos datos en cuenta. ¿Terminaron todos con el 7 que yo no hice? Es decir, es 3 dividido 10,5, es decir, el número de 3 dividido 10,5. Sí. 129 dividido 10,5, me da 12,2, le ponemos 13, no sé qué pusieron ustedes. Bueno. Cutralcó, que me ayuda ahí. 5. Zapala. 3. Es más, que estoy escribiendo. Chomalal, 1 ponemos. Chomalal, 1. Bien. Bueno, ya terminamos. Entonces, ¿cuántas van a ser las audiencias por mes? 6 más 7. Exacto, lo que le dio a cada uno en el 6 más 7. Acá sería 28. Acá sería 11. Acá sería 7. Acá sería 2. ¿Estamos bien con esta suma? La audiencia preliminar de vista de causa por mes. Bien. Y el 9 es cuántas audiencias por semana. En el caso de Cutralcó, 11 dio 4. En el caso de Neuquén, lo que haya dado en 8. O sea, todo lo de 8 dividido 4. Fíjense que acá en esta división por 4, de nuevo estamos siendo más generosos, porque cada mes tiene 4,2 semanas. 4, algo de semanas, ¿no? Es decir, es un aproximado por demás. Siempre va a ser menos. Es un aproximado por demás. Todas las veces que redondeamos, se redondeó para arriba. Redondeamos para arriba. Entonces, ustedes llegaron a tener en el número 9 el total de audiencias por semana. Entre las dos. Entre las dos. Y ustedes, y si no tienen en el 6 y el 7 las audiencias preliminares por mes, y en el 6 las audiencias preliminares por mes, y en el 7 audiencias de vista de causa por mes. De nuevo, esto es un cálculo, es orientador, no estamos diciendo que este es su trabajo, eso, claro, pero para trabajar en esto en particular tenemos que ver estos procesos y este hito que es la apertura a prueba, porque trabajar con otro nos engaña, digamos, de lo que es realmente. Entonces, vamos con el tema de horas. Claro, fíjense que esto, para hacerlo sencillo, y de nuevo calculamos de más, en promedio, podemos decir que cada audiencia va a llevar 1 hora.
Estamos calculando de más. Los números en general son que llevan menos de 1 hora. Las vistas de causa llevan 30 minutos. Las promedio. Hay muchas de 15 a 20 minutos y algunas de 2 horas. El promedio es 1 hora. Para hacerlo fácil, si dijéramos, cada audiencia va a llevar 1 hora, acá saben cuántas horas de su semana van a dedicar a tomar audiencias. Es el 8 del mes. El 8 del mes, sí. Y el 9 de la semana. El 9 de la semana. Es decir, que en Neuquén necesitarían 7 horas en promedio, un día entero para audiencias, 3 horas en Cutralcó, 2 horas en Zapala y 1 hora en Chosmalal por semana dedicado a audiencias. Sabemos que tienen muchas otras tareas y otro tipo de procesos, etc. No decimos que es su única tarea. Para civil y comercial de conocimiento. La pregunta del $1.000.000 es: sumarle al valor de la audiencia en sí, no de las otras, respecto de la propia audiencia, bueno, le podés calcular 1 hora, que es el tiempo que está aceptado como una audiencia. Al menos yo necesito un tiempo de preparación. Exacto, bueno, eso lo iba a decir, sí. Las audiencias requieren preparación previa, no es solo ir a la audiencia, por eso le ponemos 1 hora, que puede llevarle 1 hora y media en algún caso para prepararse, pero una audiencia corta de 20 minutos, media hora, te preparaste en la otra media hora. Y no sé si estará así, porque no depende el tiempo que va a llevar la audiencia del tiempo que va a llevar la preparación. De acuerdo, depende de cómo es la demanda, la contestación. Bien preparada, si un expediente que está bien preparado, es decir, bien presentada la demanda y bien contestada, que no siempre es así. Sacás resultados. Ahora, como la mayoría de los casos, bueno, no podemos generalizar, muchas veces no ese es el caso, que lleva bastante tiempo primero empezar a entender qué es lo que ya no Con lo cual puede después que si son dóciles podamos fijar los puntos controvertidos en la audiencia y sacarlo rapidito. Y hay audiencias que son más largas. El profesional no termina de entender que hay un punto controvertido. Entonces demoras mucho tiempo. Va a haber que calcular un poco de docencia adicional. Un poquito de tiempo a la preparación. Bueno, pero que no, está bien. En cualquier caso, si miramos estos números, doctor, ¿usted de dónde es? De Neuquén Capital. De Neuquén Capital. Hay que agregarle los tiempos de preparación, pero yo les garantizo que no van a tener 7 audiencias por semana. ¿De acuerdo? Yo se los prometo, anótenlo, quede filmado. ¿Y por qué? Porque estos números están todos calculados de más. Donde dice 161 hay que empezar a calcular 150. Donde decimos que el 80% llega a la vista de causa, va a llegar el 60 o el 70. ¿Se entiende? Donde decimos que dividimos 4 al mes, habría que dividirlo 4.2, que es la cantidad de semanas que hay. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, todo esto está calculado como máximo. Nunca nos pasó, lo hemos hecho ya en 16 jurisdicciones, que hicimos siempre los cálculos. Y cuando después medimos lo que pasó, los que iban a tomar 7 audiencias tomaron 3, el que iba a tomar 1 no tomó ninguna, el que iba a tomar 2 no tomó 1. ¿La media nacional de conciliación en estas audiencias la tienen? Tenemos todos los datos. La media nacional de conciliación en la preliminar es 9.2% de las audiencias. Es decir, que de cada 100 audiencias, el 9.2 se concilian. En las vistas de causa, el promedio es 10.4. De cada 100 audiencias... Un 20% menos procesos. No, y hay otro 30% de los resueltos que se resuelve por conciliación entre audiencias. Es decir, que hay un montón de trabajo que se desagota, no solo de no tener que hacer las sentencias, sino de no tener que ejecutarlas. Porque las conciliaciones, el 97-98%, la gente las cumple. Es decir, hay un enorme trabajo que se desagota. Y otra cosa, perdóname que te interrumpí tanto, Martín. Como se toman audiencias de este modo, desaparecen incidentes por escrito, desaparecen notificaciones, desaparecen escritos, desaparecen traslados, ¿no? Es decir, cambia el trabajo. Esto vamos a seguir hablándolo después de un tiempo. Bueno, no, en realidad hasta ahí llegamos, porque queríamos hacer el cálculo con ustedes de estos valores y lo que está en números serán en horas, mes o hora semana, un poco más, un poco menos. Después ya eso ya lo van a ir viendo con la práctica. ¿Todos llegaron a completar hasta 9? Sí. Bueno, guarden estos números porque vamos a trabajar mañana con Héctor para fijar lo que son las metas de los indicadores que nos vamos a proponer. Vamos ahora a un break que está preparado ahí atrás.